nuestra querida Asamblea de Dios Vida en Abundancia. Damos gracias a Dios porque están conectados en este tiempo para adorar y exaltar el nombre del Señor. Y a usted que nos sigue a través de este canal de YouTube, vamos a adorar el nombre del Señor. La palabra del Señor en Salmos capítulo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hoy la palabra del Señor nos dice que debemos pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su perfecta voluntad. Oremos y entremos en este tiempo de adoración y exaltación al Todopoderoso. Señor, en esta mañana nos reunimos en nuestras casas para orar, para exaltar tu nombre y para darte a conocer que queremos hacer tu perfecta voluntad, Señor. Dios mío, queremos ir delante de ti en esta mañana, mi Dios, para engrandecer tu nombre y darte a conocer que te amamos, que estamos dispuestos a seguir tus pisadas, oh Dios, que estamos dispuestos a testificar que tú eres nuestro Dios, que habitas en nosotros y que estás en nuestros hogares y en nuestra vida y corazón. Hoy bendigo a cada familia que se reúne, Señor, para unirse a este tiempo de exaltación. Hoy queremos, Padre, suplicarte que llenes nuestras casas con tu gloria, con tu presencia, mi Rey. Sálvanos, restauranos y avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos y avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene mi casa con tu gloria. Llena mi casa, oh Dios, que se llene mi casa con tu gloria. Llena mi casa, oh Dios, que se llene mi vida, se llene mi vida con tu gloria. Llena mi vida, oh Dios. Eso pedimos en esta hora, mi Señor, que llenes nuestra vida con tu presencia, mi Señor, que llenes nuestra casa con ese amor especial, con tu presencia que trae a nuestro ser algo muy especial, mi Señor. Unidos en casa queremos dar nuestra mejor adoración y proclamar al Señor que tú adiestras nuestra vida para la batalla espiritual, que tú adiestras, oh Dios, nuestras manos para poder enfrentar al enemigo, a Satanás, Señor. Estamos contigo, Señor. Tu palabra lo dice. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Adoremos al Señor y digamos todos juntos: con mi Dios yo saltaré los muros. Sí, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré.
libertador. Y en este tiempo donde estamos trabajando el evangelismo, hay una adoración que nos motiva a saber que hay muchas personas que necesitan conocer del Señor. Hay muchas personas que necesitan que tú y yo les hablemos de Él. Alza tus ojos y mira, porque la cosecha está lista. Esfuérzate y sé valiente. Y les digo a ustedes ahí, levántate y predica a todos los que puedas que Jesucristo es la vida. Te adoramos, Señor. proclamamos con nuestra adoración que solo tú, Señor, tienes palabras
señal de vida. Oh Padre, toda la tierra debe conocer que tú eres el Señor. Pedimos delante de ti tu ayuda, oh Dios, para proclamar tu mensaje, para proclamar y compartir a otros que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, y por su gracia y por su sangre preciosa somos salvos. Oh Dios mío, que no callemos, sino que vayamos a predicar tu palabra, Señor. Padre, coloca eso en nosotros, no como una carga, sino como un deber al cumplimiento de ese mandato, Señor, que tú has proclamado en tu palabra, Señor, a través de los evangelios, a través del libro de los Hechos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos que ser esforzados y valientes, Señor. Ayúdanos en medio de todo este tiempo a predicar la palabra del Señor. Qué lindo eres tú, mi Rey, grande y sublime. Alabado sea el nombre del Señor. Y en tu casa, si puedes darle un aplauso a Él, hazlo. Él es soberano y sublime y especial. Aleluya. Bueno, después de este tiempo de adorarle y de exaltar su nombre y darle a Él todo el honor, porque Él está aquí en este lugar, Él está aquí, vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Alistemos nuestras Biblias, alistemos nuestro cuaderno de notas y todos unidos ahí en casa, en la sala, en el comedor, donde estén. Si estás solo, no importa, con tu Biblia, con tus notas, ahí con tu celular, y vamos a prestar atención a lo que la palabra del Señor nos va a decir en este tiempo de evangelismo. Recordemos que estamos en el mes de evangelismo. Hemos dicho que evangelismo es interceder, que el evangelismo es ganar, y vamos a ver hoy qué será más evangelismo. En unos instantes estará nuestro pastor Oscar con nosotros. Bendiciones, mis amados. Qué bueno es poder llegar una vez más a su casa con la intención de bendecirles, con la intención de que la palabra de Dios sea contundente para todos y cada uno de nosotros en este día. Recordemos que cuando nos reunimos en familia, cuando nos reunimos como iglesia, el Señor de los cielos está en medio nuestro. Así es de que creo que esta mañana, después de esa preciosa alabanza, esa preciosa adoración al Rey de la Gloria, creo que el Señor está en medio nuestro para ministrarnos con la palabra, para que el Señor nos hable y nos enseñe en este lugar. Así es de que bienvenidos a disfrutar de la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Amén. Entonces, todos preparados con la palabra del Señor, ahí bien organizaditos y tomando nota de este tiempo en donde hemos venido hablando de evangelismo. Amén. Abril, tiempo de evangelismo. Y vamos a recordar, pastor, hemos hablado que evangelismo es intercesión. Amén. Amén. Esperamos que todos estemos en ese trabajo de intercesión. La importancia de hacer un trabajo de oración, de clamor a Dios, para que el Dios de los cielos se glorifique y pueda ir ablandando sus corazones de aquellas personas a las cuales queremos tocar con el mensaje de la palabra. Amén. Evangelismo también es ganar. Hace 8 días hablamos de eso, de que el evangelismo era ganar. Y hoy tenemos otro punto de lo que es evangelismo. Amén. Y evangelismo es discipulado. Entonces vamos a ver qué nos habla el Señor hoy. Amén. Y cómo nos va a orientar en su palabra en esta mañana. Para ir organizándonos en la palabra, hay 2 textos que quiero que estemos ubicando en la Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Esto nos habla a nosotros de la gran comisión. Amén. Mateo 28, 19. Pero también quiero que toquemos el texto de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda Timoteo 2, 2. Bueno, entonces estamos ahí con esos 2 textos bíblicos. Quiero decirle, pastor, que hay mucha gente que dice que la Gran Comisión únicamente estaba en el libro histórico del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, pero hemos aprendido, y esto lo vemos en la clase Mi Misión de Vida, sí, en las escuelas de desarrollo de vida, que la Gran Comisión no está dada específicamente solamente en Hechos, sino que en los 4 evangelios está dada la Gran Comisión. Y hoy vamos a estudiar uno de esos aquí, que es Mateo 28, 19, donde está dada también la Gran Comisión. Todos buscando ahí Mateo 28, 19, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dice, La palabra del Señor en Mateo 28, 19. dice, Por favor. por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda Timoteo 2:2. Pablo, escribiéndole a su discípulo, aquel hijo espiritual, así lo nombra, hijo espiritual, le hace una recomendación, y en esta recomendación quiero que trabajemos hoy, y es la siguiente. Le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una vez más, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Oremos al Señor y pidamos su dirección y su bendición para que la palabra del Señor caiga en un terreno fértil, Amén. en un terreno de bendición, donde cada palabra que entre sea dando un fruto maravilloso y de mucha provisión para nuestra vida espiritual. Amado Dios, nos colocamos delante de ti con el anhelo de que seas tú hablándonos, con el anhelo de que seas tú ministrando tu bendita palabra sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre nuestras vidas. Por lo tanto, Señor amado, disponemos todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, mente, todo nuestro ser está en plena disponibilidad para que tu Espíritu Santo traiga la palabra, Señor, y sea calando en lo más profundo de nuestro ser. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, colocamos nuestras vidas para que seas tú obrando, bendiciéndonos y hablándonos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Padre Celestial. Cuando hablamos de discipulado, ¿sí? Cuando hablamos de discipulado, nos es necesario comprender que es una regla, que es un mandato, que es una ordenanza dada en la palabra para todos aquellos que deseamos seguir al Señor. Amén. Este llamado que el Señor nos hace es para toda la iglesia y para todos los tiempos. El llamado de la Gran Comisión: id y hacer discípulos. De eso vamos a hablar hoy, de ir y hacer discípulos. Este llamado se dio con la iglesia primitiva, pero también se dio para hoy, usted y para mí. Amén. Ir y hacer discípulos. Alguien lo hizo conmigo. Sí. Alguien tuvo que haberle discipulado a la pastora. Alguien tiene que haberle discipulado allí a usted para hoy decir: yo pertenezco a la Iglesia Asamblea de Dios y pertenezco a la familia cristiana, ¿sí? Entonces, cuando le podemos tocar con la palabra a alguien que dice: no, es que yo no pertenezco a ninguna iglesia, le invitamos para que se haga discípulo, ¿sí? Para que se haga discípulo del Señor. ¿Y cómo llegar a ser discípulo? De eso nos encargamos en este momento al compartir la palabra. Amén. En Timoteo se cumple perfectamente ese proceso. No se nos vaya a olvidar esta palabra. Amén. Proceso. Amén. ¿Sí? El discipulado es un proceso. Bonito que fuera, como siempre lo decimos, que fuera con una varita mágica, ¿no, pastora? Instantáneamente. Que llegara la gente llena de pecados, llena de ataduras, llena de vicios, llena de hábitos malsanos, y que pudiéramos nosotros con una varita mágica, ¡pum! Y Transformación. salieron listos, hermanos, transformados, salieron santificados, no volvieron a decir una mentira, no volvieron a decir una grosería, no volvieron a pecar. Excelente, pero no es así. No, No es así. ¿Se necesita un qué? un proceso. Un proceso. De ese proceso, Pablo era muy consciente cuando le estaba hablando a Timoteo. Estoy diciendo, en Timoteo se cumple perfectamente el proceso de discipulado, ya que Pablo lo recibe del Señor. Recordemos que Pablo, cuando le hace ese llamado el Señor al apóstol Pablo, lo tiró del caballo porque él iba en plena persecución del pueblo judío, en plena persecución de los del camino, en plena persecución de la iglesia que están haciendo, de la iglesia primitiva. Iba persiguiéndolos e iba dando, con dice la Biblia, que llevaba orden de apresarlos y, si es el caso, matarlos. Wow. Ese era Pablo, el perseguidor de la iglesia. Y yendo de camino se encontró con el Señor se aparece a Pablo, lo tumbó del caballo, tiene una aplicación espiritual muy fuerte, lo tumbó del caballo y, en otras palabras, lo bajó de la nube en que andaba. Sí, señor. Lo bajó de la nube en que andaba, lo tiró del caballo y lo dejó ciego.
Lo recogieron de ahí, lo llevaron donde un discípulo, más bien un maestro. Se llama Ananías. Sí, Lo llevaron donde Ananías, parte del llamado lo recibe a través de Jesús y la orientación. Recuerden que Pablo era un hombre muy estudioso de la palabra. Dice en una de sus cartas, dice que aventajaba a muchos de los de su nación con respecto a la doctrina que él creía. Dice que era fariseo entre los fariseos. Era un hombre de mucho conocimiento bíblico, Pablo. Entonces, cuando Dios lo llama a servirle a él, cuando lo escoge, cuando lo bota del caballo, lo tomó un hombre que se llama Ananías, lo llevó, lo tiene allí, y el Señor se le aparece a Ananías y le dice: Ananías, me es necesario que vaya, imponga las manos sobre Pablo, le quite la ceguera que tiene y lo bautice. Y Ananías le dice al Señor: ¿cómo se le ocurre que yo vaya a ir por allá donde Pablo, si Pablo tiene carta de permiso para venir en esta región y acabar al que sea? ¿Sí? Perseguir, acabar, apresar, matar al que quiera. Yo no me voy a ir allá. Y el Señor le dice: no, él ya se encontró conmigo. Por lo tanto, vaya. Y entonces va Ananías y dice que Pablo estuvo un tiempo con Ananías, ¿sí? Después Pablo pasa y está un tiempo con los apóstoles, con los discípulos del Señor. Ojo, Pablo está recibiendo, ¿cómo lo decimos ahí? Perfilando su doctrina. Perfilando su doctrina. Entonces, el proceso se dio también en Pablo. Ojo, yo digo con esto, estoy diciendo, en Timoteo se cumple perfectamente el proceso de discipulado, ya que Pablo lo recibe del Señor y de Ananías. Y Pablo a su vez discipula a Timoteo y le encomienda el mandato de buscar a hombres fieles para que cumplan esa tarea. Es decir, el discipulado necesita un proceso en la vida de Pablo, pero también necesita un proceso en la vida de todo creyente y en la vida de toda la iglesia. Venimos siendo el proceso de un excelente discipulado, ¿sí? El proceso de ese discipulado. Para cumplir esta enorme tarea, Timoteo tenía que ir a buscar a otras personas con ciertas cualidades. Quiero que veamos en detalle la orden que Pablo le expresa en su segunda carta a su discípulo Timoteo. Esta orden que para mí fue espectacular poder estudiar este texto en un solo versículo. Hoy vamos a hablar de eso. Timoteo capítulo 2 versículo 2. Vamos a hablar de este precioso versículo que está en esa segunda carta a Timoteo. Entonces lo primero que encontramos, pastora, ayúdeme ahí. Lo primero que encontramos es algo bien importante, pastor. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Ubiquémonos, estamos en el segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos a estudiar esos versículos, ese versículo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo primero que encontramos en el versículo es eso: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Qué responsabilidad, pastor. Le dice: vaya y enseñe, vaya, busque, haga discípulos, ¿sí? La misma orden de Mateo 28, 19, de la gran comisión. Le está dando la gran comisión a Timoteo. ¿Sí? Ya, Timoteo, yo ya recibí la doctrina, ya Timoteo, usted ya la recibió, ahora vaya y multiplíquese, ¿sí? Pero la primera parte del versículo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que Timoteo había oído del maestro, que es Pablo, ¿qué era? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Claro. Era lo que Timoteo había escuchado de Pablo. Y Pablo está diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Oiga, qué responsabilidad tan grande tiene Pablo ante Timoteo. Y Pablo por allá en una de sus cartas le dice a la gente, a los que le escribe la carta, y por ende a nosotros también: sé imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Sí? Impresionante la autoridad que tenía Pablo para decirle a la gente: imítenme a mí, ¿sí? Es como usted, amado hermano, amado amigo, ponerse para delante de alguien: imítenme a mí. Es decir, tiene que ser 10 sobre 10. Porque Pablo lo está diciendo de esa manera: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, tenía una responsabilidad, pero tenía una autoridad espiritual impresionante. Le está diciendo a su pupilo Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué era lo que había escuchado? El mensaje de Jesucristo. El mensaje del Evangelio. Lo que has oído de mí. Amados, es decir, el Evangelio no le fue predicado a Timoteo en lo oculto, ni como algo secreto. Amén. No se lo entregó escondido, se lo entregó públicamente. Ojo, la Biblia dice que somos cartas abiertas donde muchos escucharán del Evangelio a través de nuestro testimonio. La Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas. No dice que somos tinieblas, no somos de ocultarnos.
A Dios gracias, a Dios gracias. A través de los medios hoy estamos llegando a cualquier país. Así es. Amén. Y a través de los medios usted allí en su casa puede bendecir al que quiera, porque el evangelio no está oculto. No, el evangelio Señor. no es para taparlo. El evangelio no es para esconderlo. Todo lo contrario. El evangelio es para darlo a conocer. Amén. Pablo le está diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es decir, lo que había escuchado Timoteo era el mensaje de la palabra de Dios. Así es, sí, señor. Amén. Lo que ha oído es el mensaje de Cristo y lo ha escuchado no en secreto. En la primera carta a Timoteo, oído, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, Pablo le está hablando a Timoteo de la siguiente manera. Ahí busquemos rápidamente primera carta de Timoteo. Nos devolvemos un poquito porque estamos en la segunda. Una página, dos primera páginas. carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Y me encanta este texto que Amén. le da ahí. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. De muchos testigos. Pablo le está diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. El mensaje, Timoteo lo recibió ante muchos testigos. También podemos fácilmente comprender que Pablo le está diciendo: no se quede callado, ¿sí? Lo que ha recibido, ve y entrega, ¿sí? Lo aplicamos de una vez. Lo que usted y yo hemos recibido. Amén, sí, señor. Gloria al Señor por eso. Hemos recibido el mensaje del evangelio, Así ¿sí? es. Lo que has oído de mí. La iglesia de hoy, ayúdeme ahí por Sí. favor. La iglesia de hoy ha oído el mensaje del evangelio al igual que el discípulo Timoteo. O sea que vamos en el proceso. Amén. Amén. Pablo lo dice a Timoteo, ahora Timoteo, porque le dijo: vaya y busque a otros discípulos, que es la otra parte que vamos a ver, para que también prediquen el evangelio. Entonces viene en un proceso. Entonces la iglesia de hoy también ha oído el mensaje del evangelio, ha oído ese mensaje de Jesucristo el Señor, el mensaje que escuchó Timoteo. El Amén. mensaje no cambia, es el mismo. Amén. Gloria a Dios. Mensaje que lleva a la salvación, mensaje que lleva a la vida eterna. Y nosotros hoy, la iglesia del siglo XX, la está escuchando. El mismo mensaje que escuchó Pablo y escuchó Timoteo. Amén. El proceso continúa. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Ojo, la iglesia de hoy ha oído el mismo mensaje. Por lo tanto, se nos encomienda la misma tarea. La misma comisión. Amén. La gran comisión está dada para la iglesia. Este es el mes de el evangelismo. Evangelismo es hacer discípulos. Amén. Hacer discípulos. Y una responsabilidad impresionante. Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Ve y compártelo. Imagínese, pastor, o sea, yo me imagino que también de parte de Timoteo había muchísima atención en lo que su profesor de primera mano Sí. hacía, ¿no? Entonces estaba muy pendiente de la palabra que daba, de sus liturgias, de sus conversaciones, amén. Tanto así que como líder Pablo no le decía: oiga, anote Timoteo, oiga, se pilas Timoteo, oiga, lleve la Biblia Timoteo, Ajá. oiga, Aprenda la Biblia, los libros de la aprenda los Biblia. libros de la Biblia, no, sino que con esa confianza estaba. Tanto fue la responsabilidad que cuando Pablo busca a alguien para que pueda ejercer esa misma labor, dijo: lo tengo, es Timoteo. Un pupilo que estoy formando. La palabra que utiliza es alguien que estoy discipulando. Amén. El Señor Jesús se gastó 3 años y medio dedicado a 12. Dedicado a 12. Para hacerles un discipulado con excelencia. Así es. Dedicado a 12, discipulándolo. Pablo se gastó o invirtió un gran parte de su tiempo dedicado a Timoteo, ¿sí? Y aquí ya lo tiene preparado, ya está en la iglesia, pastoreando una iglesia. A él se le entrega la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y está Timoteo ahí, ya está listo y Pablo lo está comisionando. Sí, señor. Usted ya me escuchó, usted ya recibió el mensaje, usted ya lo que ha oído de mí ante muchos testigos. Llegó el momento de entregarlo. Sí, señor. ¿Qué es lo que, entonces estoy diciendo, qué es lo que Timoteo había escuchado? El mensaje del Amén. evangelio. La pregunta sería: ¿qué es lo que estamos escuchando nosotros? ¿Qué es lo que hemos escuchado nosotros? ¿Y cuántos años llevamos ¿Qué escuchando? responsabilidad? La responsabilidad del maestro, pero también la responsabilidad del discípulo. Para ¿sí? que esto sea algo que continúe y Amén. vaya en el proceso. Podemos decir ahí, entonces, cuántos hemos seguido el proceso y quizás cuántos de nosotros hemos estancado el proceso del evangelio. Sí, señora.
Sí. porque de pronto muchos se han invertido en nosotros, enseñándonos la palabra, acompañándonos en el proceso, y llegó a la vida de cada uno de nosotros, pero de aquí para allá, ¿ha continuado o se quedó quieto? Estoy bien porque ya conozco de Cristo, alabado sea Dios, aleluya, voy a la iglesia, mis hábitos cristianos, y ya, se quedó ahí, pero nos estamos quedando cortos. Tenemos que hacer como lo hizo Timoteo. Recibe ese empoderamiento, podemos decirlo, claro, recibe total. ese discipulado de Pablo. Timoteo lo recibe, pero no se queda ahí. Vamos a ver qué pasa. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Primera parte del versículo. Segunda parte del versículo dice, esto encarga a hombres fieles. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Coloque ahí un separador para que esté ahí jugando con la palabra y no se deje perder. La segunda parte del versículo dice, esto encarga a hombres fieles. Ya, Amén. lo que yo le entregué a Timoteo, ahora va a buscar a quién entregarse. Ajá. Se llama discipulado. Amén. Se llama discipulado. Lo que Pablo le está diciendo, lo está ordenando a Timoteo, es que transmita el mensaje del evangelio que ha recibido. Así es. Que transmita el mensaje del evangelio que ha recibido. Es el llamado que usted y yo recibimos hoy. Sí, señor. Necesitamos transmitir el mensaje del evangelio que hemos recibido. ¿Qué doctrina ha recibido? ¿Qué doctrina hemos recibido? Mira la responsabilidad tan grande. Imagínense que Pablo estuviera enseñando por ahí algo Erróneo. chueco, Sí. erróneo. Una falsa doctrina. Sí, eso es lo que Timoteo le va a entregar. Es el cuidado que debemos tener cada día que vayamos a entregar el mensaje de Cristo. ¿Para qué? Para que aquel que tiene la responsabilidad de ir a entregarlo, lo entregue perfectamente. Pastor, y mira que como discípulos de alguien creemos mucho. Amén. ¿sí? Amén. Y estamos convencidos que esa palabra es. Discípulo significa aprendiz. Exacto. Entonces, si mi maestro me dijo eso, Así yo es. lo creo, así es. Así es. Entonces, Timoteo tiene esa gran responsabilidad. Esto encarga a hombres fieles. ¿Qué es esto? El mensaje del evangelio. Que es la orden que Pablo le está entregando, que transmita el mensaje. Ojo, el evangelio que ha recibido. Ve y entrégalo. Pero también le está diciendo, o podemos comprender, que esto lo podemos ver como pasar la antorcha de la fe de una generación a otra. Esto me fascina. O sea, pastor, ahí entiendo que este llamado no es solamente para las personas que no tienen familia o que la tienen, bueno, en fin, o sea, no es llamado solamente para personas, sino también para familias. Amén. O sea, si yo recibo el evangelio del Señor por X o Y, amigo, pastor, en fin, recibo la palabra del Señor, mi responsabilidad es pasar esa antorcha de fe a la siguiente generación, que viene a ser mi familia, mis hijos, mis nietos, mis tíos, bueno, en fin, no sé. No solamente el llamado es para las personas en general, sino la responsabilidad también viene de pasar la antorcha de fe en mi familia. Lo importante de esto, amado, es que comprendamos lo que Pablo está diciendo. Y puedo decirlo de esta manera: todo cristiano debe considerarse como un eslabón entre dos generaciones. Oh, Señor, qué responsabilidad. Vuelvo y le digo, pastor, ¿cómo Espectacular. estaremos? ¿Nos hemos quedado quietos? ¿Hemos pasado la antorcha? ¿O nos hemos quedado siendo ahí Amados, obstáculo de el eslabón de la lo generación? que Pablo está encargando es espectacular, Sí, señor. que es el mismo encargo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Ujú. ¿Sí? Es pasar la antorcha de una generación a otra. Y aplicamos. ¿Qué antorcha le estamos pasando a nuestros hijos? Una antorcha prendida, ardiendo en fuego. Mi alma está, dice la canción. Sí. Ardiendo en fuego. Estamos nosotros transmitiendo una antorcha del evangelio bien prendida, bien fuerte, ¿sí? en la llama a aquella generación que viene tras de nosotros. A Timoteo le está diciendo, dice, esto encarga a hombres fieles, es decir, pase la antorcha. Tenemos que repetirlo. Hoy usted y yo somos esa generación, ese eslabón entre una generación y la otra. Sí, Pablo señor. lo era. Pablo lo era. Pablo le estaba entregando la antorcha, porque cuando, mire, son dos cosas muy espectaculares. La primera, cuando Cristo muere, resucita y está a punto de ascender, le entrega la antorcha a sus discípulos. Así es. Dice que presentaban de 500 y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos, ¿sí? En el evangelio de Mateo lo estamos viendo.
El Señor le está diciendo, por tanto, y otra vez, Ajá. y hace discípulos. Es el mismo mensaje visto con dos ópticas. La de Pablo, perdónenme, la del evangelista según Marcos Y Mateo. y Mateo, ¿cierto? Pero Jesús ya está ascendiendo. Ya se acabó, en este caso, terrenalmente, el ministerio de Jesús, físicamente hablando, aquí en la tierra. Pero Pablo lo encontramos en la misma condición. Sí, Pablo está ya con sus años encima, terminando su función ministerial, ¿cierto? Y está buscando ese sucesor para pasar la antorcha. Pablo en este momento es el eslabón de una generación a otra. Y se la está entregando a Timoteo. Y a Timoteo le dijo, busque Ajá. a hombres, ¿qué clase de hombres? Fieles. Fieles. Amén. Para que pasen la antorcha. Es otro eslabón de esa cadena. Y esa cadena ha venido pasando de generación en generación. Amén. De hombres fieles que han entregado su vida por entregar nítido el mensaje que ha sido tan nítido que ha llegado puro a la vida suya y a mi vida. ¡Qué hermoso! Aquí, pastor, Qué hermoso. podemos resaltar, bueno, eso, que este mensaje debería ser entregado a hombres fieles, pero también que la responsabilidad tan fuerte del discipulado, Ajá. la responsabilidad de convertir el no creyente en un hombre fiel. Amados, tomar le encarga a hombres que quizás ya estaban en la iglesia, quizás son totalmente nuevos, O eran tal vez seguidores. ¿sí? Sí. Hombres nuevos, para entregarles esta gran antorcha de responsabilidad. Pablo tenía no solamente que quedarse pastoreando la iglesia, sino el trabajo número uno es multiplicación. Sí, claro. Discipulado, formar gente con las mismas cualidades de Jesús, Sí, señor. formar gente con las mismas cualidades de Ananías, con las mismas cualidades de Pablo, con las mismas cualidades de Timoteo, Sí, sí. y ahí para acá, hasta que llega a su vida y llega a mi vida como creyentes, Así es, como así creyentes, pasando la antorcha, siendo eslabones que marcan, unen dos generaciones. Amados, este mensaje debía ser entregado a hombres fieles, Así es. a hombres fieles, y aquí ya nos toca detenernos un poco. Y buscar, y pastor, cuéntenos cómo podríamos determinar esa palabra fiel. ¿Cómo la podríamos determinar? En este momento en que se debe resaltar la responsabilidad tan fuerte del discipulado, ¿sí? Una responsabilidad impresionante. No podemos hacer el trabajo de cualquier manera, iglesia. No podemos, la Biblia dice, no botemos las perlas a los cerdos, ¿sí? Necesitamos invertirnos, la palabra correcta es esa, invertirnos en hombres y mujeres que puedan ser fieles al Señor, convertir el no creyente en un hombre fiel. Hacer El no ese creyente. proceso de transformación, ¿no? Es una de las cosas más espectaculares que uno puede ver en la conversión Pues sí. de un hombre, una mujer, de un ser. Ajá. Cuando un mes, un año atrás, un tiempo atrás, usted sabía que este personaje, esta familia, esta mujer, este hombre era ladrón, era drogadicto, era alcohólico, era pecador, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Practicante del pecado. Y verlo como el Espíritu Santo, a través de esa excelente conversión a Jesús, comenzó a transformarlo. Y comienza a convertirlo en un hombre fiel, ¿sí? En un hombre fiel. En un hombre transformado, una persona transformada. Gloria a Dios por aquel trabajo que se puede hacer de discipulado, donde hay esa transformación. Lógicamente, el mayor trabajo lo hace el Espíritu Santo, pero necesitaban Timoteos que buscaran y le predicaran a hombres fieles. Amén. Ojo de oído, la palabra fiel en griego, perdónenme, significa pistos. Ajá. En griego significa pistos, una palabra que tiene una rica variedad de significados íntimamente relacionados. Ajá. Uno, que es pistos o pistos, es una persona que es creyente. Primera cualidad de fidelidad. El fiel es creyente. El fiel no es un incrédulo. El fiel es creyente. Búsqueme, fórmeme gente fiel. Ajá. Y yo creo que en esta mañana le estoy predicando a una iglesia fiel. Amén. Gloria a Dios. Le estoy predicando a una iglesia fiel. Mira el concepto de fidelidad. Amén. ¿No? O sea, porque Nitidez. a veces tenemos un concepto diferente Ajá. de fidelidad, pero hoy esta prédica enmarca lo que realmente Pablo le encomienda a Timoteo cuando dice hombres fieles. Hombres fieles. Un hombre pistos
es un creyente, es una persona que es leal. Uf. Eso significa fidelidad. Es una persona que es leal, un verdadero creyente, un hombre fiel, una mujer fiel es leal. ¿Leal a qué? Al evangelio. Leal a la palabra. A la palabra. Leal al compromiso adquirido como cristiano. Ajá. Encarga a hombres fieles. Una persona leal es una persona que es creíble. Gloria a Dios. Que es creíble, es decir, que se le puede creer lo que está diciendo, ¿sí? Una persona también que cree en el mensaje. Amén. ¿Sí? Que es creíble. Creíble por lo que dice, pero creíble también por lo que recibe. Ajá. Amados. Que transmite el mensaje correcto. Nítido. No le quita ni le pone. Nítido. Lo que es. Fiel. Es decir, cuando hablamos de fidelidad, hablamos de nitidez. Amén. ¿Sí? Sí, señor. Hombres fieles, amado. Una gran comisión tenía Timoteo. Entregar la antorcha del evangelio, no a cualquier clase de personas. Y la responsabilidad de Timoteo era convertir a estos no creyentes en hombres fieles. Oh, Señor. ¿Sí? En hombres fieles. Y me imagino Su que... responsabilidad. Exacto, eso iba a decir yo. Amén. Es la misma responsabilidad de nosotros ahora. Amén. Es nuestra responsabilidad. A veces hemos confundido la palabra discipulación. Sí. Discipulado. Discipular. Y es simplemente, lo invito a la iglesia. Estamos lejos de hacer discípulos. Pablo le dice a Timoteo, sencillo, le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Le está diciendo, esto encarga a hombres fieles. ¿Quién se encargaba de hacerlos fieles? Timoteo. Claro. El discípulo, el maestro, el discipulador se encarga de formar a la persona. Oigan, Timoteo no lo soltó su maestro. Pablo no soltó a Timoteo hasta que no lo entregó haciendo discípulos. Hasta que no lo vio ahí. Haciendo discípulos. Listo. Su tarea y mi tarea, no podemos soltar a ese discípulo que usted tiene. Amén. Hasta que no lo entregue haciendo discípulos. Así es. Pasando la antorcha, siendo ese eslabón entre esta generación y la otra. Sí. Y ahí es donde fallamos, pastor. Total. Y ahí es donde fallamos porque a veces creemos que discipular o hacer la obra de la gran comisión es invitar, no más, invitar, pero se nos olvida de ese lindo proceso en llamar, en orientar, en ayudarle. Quizás usted diga, no, pero es que yo he llamado, yo lo he orientado, pero hay una parte también importante ahí, Claro. que es lo que ellos están viendo en nosotros. Amados, si hablamos de discipulado, ¿cuánto tiempo le invirtió Pablo a Timoteo? Si hablamos de discipulado, ¿cuánto tiempo le invirtió Jesús a sus discípulos? Y nosotros queremos hacer discípulos en medio microondas. Microondas. Instantáneo. Coloques allí tantos segundos y saque lo que ya está caliente. Ajá. No, iglesia, necesitamos invertirnos en aquella persona que queremos discipular. Amén. No, mi madre lo pudo haber dicho de esta manera, salen sorochos, mal cocinados, cruditos, ¿sí? Su tarea y mi tarea es hacer discípulos fieles, para encomendarles. Es que ¿cómo le voy a entregar esta gran comisión a 12 que no estén fieles? Sí, claro. Era la preocupación de Jesús. Era exactamente la misma preocupación de Pablo. ¿Cómo le va a entregar la gran comisión a alguien que está sorocho? Suena feo. Sí. Mal cocinado. Sí, mal cocinado. A alguien que no está preparado. Que no está apto. Míralo, a alguien que no es fiel. Oh. A alguien que no es fiel. Ajá. Era la gran preocupación de Pablo para Timoteo. ¿Sí? A alguien que no sea fiel. Pero Timoteo ya lo discipuló, ya está fiel y ahora le está diciendo, ve y haz tú lo mismo. Exactamente como Jesús. Sí. Ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Entonces, amados, no podemos discipular de cualquier manera. No podemos discipular de cualquier manera. Es un gran compromiso. Quizás quien lo discipuló a su merced, lo discipuló con excelencia. Pero si usted y yo no hacemos bien la tarea, vamos a entregar discípulos que no son fieles. Infieles. Y esos discípulos infieles, que no son nítidos, que no son leales, van a Transmitir. torcer la doctrina. Van a dañar el proceso, pastor. Total, se daña el proceso. Se daña el proceso. Por eso no es simplemente soplar y hacer. Se necesita un proceso. Amén. Un proceso.
¿Cuánto? 3 años y medio. Discípulos. Porque ahí es donde viene el 3 años y señalamiento. medio y uno se Claro. Ahí Se es fue donde mal. viene el señalamiento en el proceso, pastor. Pero ¿cómo el fulano lo hacía? Ah, Sí. pero ¿cómo? Pero eso no era lo que me predicaba. Ah, pero eso no era lo que él hacía. Entonces, ¿qué responsabilidad hay Enorme. de llamarnos hoy hombres fieles? No podemos discipular de cualquier manera. Amén. Como hemos recibido una sana doctrina, como hemos recibido una sana palabra, mi obligación es transmitir con la letra menuda, ¿no? Con detalle a detalle la sana doctrina. Sí. Porque de lo contrario, vamos a terminar haciendo discípulos viciados, haciendo discípulos no fieles, no capacitados, desviados en la doctrina. Sí. El afán de Pablo era ese, es exactamente el mismo afán de Jesús, el mismo afán de Jesús. Amados, estamos diciendo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres ¿qué? Fieles. Fieles. Hemos comprendido qué significa pistos, hombres fieles, Ajá. pero también la última parte del versículo. Estos hombres fieles debían ser idóneos para enseñar también a otros. Así es. Capaces, idóneos, que sean idóneos para enseñar también a otros. Amados, Y esa idoneidad para enseñar a otros, pastor, depende del excelente discipulado que haya recibido. ¿Cómo lo total, voy a llamar idóneo si no he recibido algo? si no los hemos hecho idóneos. Exacto, si no los hemos hecho idóneos, pues no va a predicar, no va a ser de excelente enseñanza. Entonces, esta idoneidad, vuelvo a reiterarlo, para enseñar a otros depende de la excelencia del discipulado que haya recibido. Pastor, yo pude haber recibido un excelente discipulado, listo, pero debo con esas mismas capacidades que lo recibí, transmitirlo Amén, amén. a las otras personas y tener en cuenta, iglesia y amados que nos escuchan, que eso no va a quedar en una persona, sino que eso se va a regar, se va a transmitir, amén, va a pasar de generación Total. en generación esa idoneidad de la excelencia del evangelio. Entonces, cuando estamos diciendo idóneos para enseñar a otros, depende de la excelencia del discipulado que hayan recibido. Viene a mi mente cuando me convierto al evangelio y este hombre que es muy usado por Dios, lo honro cada día que puedo. Mi padre espiritual, el pastor Elmer Benjumea, ¿cierto? Junto con mi pastor Miguel Antonio López, que se dieron a la tarea de comenzar a pulir esta nueva conversión que hay, que soy yo. Amén. Y comienzan a quitar una cantidad de escoria, una cantidad de basura que hay en el pecador. Y comenzaron a dedicarse. Me acuerdo que nosotros trabajábamos juntos con el pastor Elmer en lo secular. Y este hombre, estábamos por allá haciendo un trabajo en cierto lugar y se dedicaba cuánto tiempo le quedaba a discipularlo. Estábamos nosotros en una hacienda y cuánto tiempo le quedaba allá en esa empresa donde estábamos era discipulando. Dice, total que recibí todo el discipulado por allá en esa empresa y salimos a ser bautizados. Amados, se me dedicó, la palabra correcta es, Amén. se me dedicó a hacerme el discipulador. La pregunta sería, pastora, ¿cuánto tiempo nosotros nos le estamos dedicando a ese pupilo? Ajá. Pastor, su experiencia fue por alguien que no fue de su familia que le predicó la palabra. La experiencia mía es mi familia, Amén. mi papá y mi mamá, que hoy también honro sus vidas, a mi madre que está viva todavía y a mi papá que Dios lo tiene allá en su santa gloria. Amén. Qué premio bien merecido. Fue que ellos también se dedicaron parte de su vida, de su tiempo en escudriñar la palabra y en transmitir ese mensaje a nosotros en la mesa, lo que su merced dice. No, en la casa no se respiraba sino palabra, oración, discípulo, correcciones bíblicas. Mi papá siempre que nos predicaba, que nos corregía, todo era con la palabra del Señor, esto, aquello, y tanto así que siempre lo cuento que él nos motivaba una y otra vez a ser hombres y mujeres idóneos, a ser hombres y mujeres fieles, amén, de predicar el evangelio para que otros llegaran a Amén. conocimiento, Pasar la antorcha. pasar la antorcha. Entonces hoy nos unimos nosotros como familia y estamos transmitiendo y pasando esa
ese excelente discipulado a nuestros hijos. Amén. Entonces hoy la tarea no es solamente para el amigo, para el vecino, para aquel que el de la tienda, aquel no, también está en nuestra familia. ¿Cómo estamos nosotros recibiendo ese excelente discipulado? Porque yo espero que como iglesia les estemos impartiendo un excelente discipulado. ¿Cómo lo estamos transmitiendo a nuestra casa, que es como la primera línea, la más cercana, para que ellos puedan transmitir esa antorcha de fe a sus generaciones y poder tener ese renombre, como quizás Timoteo lo decía, yo soy así porque Pablo me lo enseñó? Y tal vez Pablo diría, porque lo escuché del mismo Jesucristo, Ananías me lo dice y ahora pasa. Entonces, ¿cómo lo dirán a nuestros hijos? ¿Cómo lo irán a decir? Nuestros nietos. Qué responsabilidad más grande para los padres, ¿no? Sí, claro. Esta palabra que Dios nos ha permitido estar trazando en esta mañana es una responsabilidad impresionante para usted como papá. Cuando es su responsabilidad formar a sus hijos, no solamente para entregarlos en una sociedad, sino para entregarlos en esta sociedad convertidos en hombres de bendición, en hombres espirituales. Y qué responsabilidad tan grande tiene usted como papá, usted como mamá, de poder doctrinar a sus hijos. Y me gozo del problema en que los estamos ubicando con estos muchachos castilleros del rey, con Club Castillo. Con Club Castillo y Guardianes de la Visión. Con Club Castillo y Guardianes de la Visión, que están saliendo super mega preparados teológicamente, que los papás quedan plop en muchas ocasiones porque los muchachos van más adelantados. Ojo, papá, es una responsabilidad, es una bendición que su hijo esté preparando. Gloria al Señor por eso, pero es una responsabilidad suya como papá, como padre, de colocarse a estudiar la palabra, porque usted tiene que darle ejemplo a sus hijos. Sí, claro. No sus hijos a usted, sino usted a sus hijos. Ser ejemplo para ellos, estudiando la palabra, preparándose, porque sus hijos en el comedor no se van a quedar callados, preguntando quién es el rey tal, preguntando por qué murió el rey fulano, preguntando cualquier cantidad de cosas. Ojo, los muchachos no preguntan algo que no sepan. Ellos ya saben la respuesta, pero quieren simplemente no escorchar, sino simplemente compartir lo que han venido aprendiendo. Así es de que es una responsabilidad. Ojo, el discípulo se debe convertir en multiplicador de la verdad del evangelio. El multiplicador. Timoteo, esto lo entrego, convierta en multiplicador, ¿sí? En multiplicador. Y busca hombres fieles, hombres idóneos para enseñar también a otros. Entonces, no estamos preparando solamente para que el pupilo suyo vaya al cielo. No sé yo. Sino que lo estamos preparando para que vaya y multiplique. Usted y yo vamos a salir del escenario en cualquier momento. Usted y yo vamos a ser recogidos. Pero tenemos que irnos con la bandera en alto, de decir, dejé la antorcha en un excelente discípulo. Pablo lo hizo con Timoteo y con muchos más, lógicamente. Pero resaltaba la palabra con Timoteo. ¿A quién estamos entregando nosotros la antorcha? ¿A quién estamos entregando nosotros esa hermosa responsabilidad de seguir compartiendo el evangelio? Gloria a Dios que los que están antes de nosotros lo hicieron con excelencia. Por eso el mensaje nos ha llegado a cada uno de nosotros. Su merced dice, mi madre me enseñó, mi padre me enseñó. Yo tengo que decir, aquellos hombres que me discipularon, aquellos hombres que me dieron las primeras mensajes del evangelio, lo hicieron con excelencia y no me soltaron hasta que no me prepararon. ¿Sí? Hasta que no me prepararon. Usted y yo no podemos soltar nuestro discípulo hasta que no lo entreguemos multiplicando Amén. El mensaje del evangelio. Amado, cuando estoy diciendo esto, el discípulo debe convertir en el multiplicador de la verdad del evangelio. Esto debe ser una prioridad en el discipulado. Así es. ¿Cuál es la prioridad? Le estoy enseñando esto para que él lo multiplique. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Reciba esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Le está diciendo, esto encarga a hombres fieles. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy? Tomar nuestro discípulo y decirle, esto que le estoy enseñando necesita su merced ir a entregárselo a otros hombres fieles para que esto no pare. Amén. Si hacemos un excelente trabajo de discipulado con esta responsabilidad que debe ser la prioridad del discipulado, no solamente enseñarle la excelente teología, sino que necesitamos enseñarles a ser multiplicadores. Amén. Que vayan y entreguen el mensaje, que vayan y entreguen la antorcha, porque usted y yo en cualquier momento salimos del escenario. Sí, señor. Pastor, y cuando estamos hablando de ahí que sean idóneos para enseñar también a otros, esta idoneidad
es integral. Amén. Es un complemento de un todo, de vida espiritual, de vida familiar, de la vida laboral, de la vida social. Claro. Es un complemento. No podemos pensar en ser ejemplo solamente en que oro mucho. No puedo ser ejemplo solamente en que me leo la Biblia de Génesis y Apocalipsis y en el colegio hago copia. Ay, Santo de Israel, mis muchachos. Sí. La vida espiritual, la idoneidad que está hablando es integral. Sí, señor. ¿Sí? Es integral. Es excelencia, es transparencia, es leal. Lealtad en todas las áreas. Y hay un texto bíblico ahí en la primera carta de Timoteo que afianza lo que estamos diciendo. Amén. Es primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Leámoslo y vamos a entender lo que está diciendo ahí. Dice, primera de Timoteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Gloria a Dios. Timoteo era joven. Amén. Pablo se invirtió, dijo, voy a invertir en un joven porque tiene cualquier cantidad de tiempo para entregar y multiplicar el mensaje. Gloria a Dios, era un joven. Le hablamos a los jóvenes. Tenemos, si hay algo que yo le puedo dar gloria a mi Señor, es por haberme llamado, haberme sacado del mundo pecaminoso en la juventud. Cuando llegué al Evangelio todavía tenía fuerzas para correr, todavía tenía fuerzas para moverme. Gloria a Dios, no me llamó a los 80 años cuando uno ya no sirve para nada. Perdóneme que lo diga de esta manera. Para ministrar, para correr, para servirle a Dios con todas mis fuerzas. Las fuerzas se las invertí de mi juventud al Señor. Cuando ya tiene 80 años, ya debe estar en otro nivel, ya debe estar haciendo otras cosas, pero porque ya invirtió su vida en servirle al Señor. Cuando no se ha hecho de esa manera, no es tarde para decirle al Señor, aquí está mi vida, ¿cierto? Lástima que la vida la utilizamos mal, sí. Si no nos convertimos, pero mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de ir al cielo. Dice la palabra entonces, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en, y ahí los nombra, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Es decir, si queremos pasar la, amén, total. Si queremos pasar la antorcha, ¿sí? Necesitamos ser ejemplo. Idóneos. Amén. Idóneos. Idóneos no solamente en que me sé los versículos bíblicos. Esa es la estructura de la Biblia. En que sé predicar. Idóneo es que yo corcho a mi papá y corcho a mi mamá en todas las preguntas porque estoy aprendiendo mucho en Club Castillo. En Guardián de la Visión, en Castillo del Rey, en Jóvenes y Prejuveniles. Amén. Nos estamos dando palabras. Son unos también fuertes los muchachos. Gloria a Dios. Pero no es solamente eso. Sean idóneos. Idóneos en todas las áreas. Wow. ¿Sí? Que en la casa sean ejemplares. Conducta, dice la palabra. Conducta. Ubiquémoslo. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, Biblia, palabra. Ustedes están sobrados ahí. Conducta. Comportamiento, ¿dónde? Casa, colegio, calle e iglesia. Algunos en la iglesia no les faltan sino las alitas, unos ángeles. Pero en el colegio, allá cuando estamos jugando el picadito de fútbol, tenemos la misma conducta. ¿Sí? Cuando se nos pide un favor en la casa, tenemos la misma conducta. Santo, cuando nos dejan solos con el internet, tenemos la misma conducta. En conducta, oigan, en amor. ¿Sí? El amor es un fruto, amén. Es parte del fruto del amén. Espíritu. Que Dios nos bendice con él para impartir. Recuerden que Dios es amor y nos hizo a nosotros con la capacidad de impartir amor. Pero también dice que seamos ejemplo en espíritu. Nuestra vida espiritual tiene que ser ejemplo para otros. Fe y pureza. Wow. Santidad. Sí, entonces a Timoteo Pablo lo está formando. Es un muchacho joven y le está diciendo: esto que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hoy hemos predicado la palabra y estamos diciendo, amada iglesia, ya para ir concluyendo, esta gran comisión fue una prioridad para la iglesia primitiva. Nosotros nos llegó el mensaje porque la iglesia primitiva hizo el trabajo con excelencia. A nosotros nos llegó la sana palabra, la sana doctrina, el mensaje puro de Jesús, porque los del siglo XV lo hicieron bien. Amén. Porque los del siglo XV, la Reforma, los siglos anteriores hicieron la tarea bien. Porque mi pastor Antonio López hizo la tarea bien. Amén.
porque mi pastor Elmer Benjumea hizo la tarea bien, Amén. porque mi suegro hizo la tarea bien, porque mi suegra hizo la tarea bien. La pregunta es, ¿usted y yo estamos haciendo la tarea bien para dejarle a la nueva generación? Tenemos que entregar la antorcha. Somos el eslabón de esa que une una generación con la otra. Qué responsabilidad tan enorme que Dios está colocando en esta mañana sobre cada uno de nosotros los creyentes. Amén. Amados, el poder dar cumplimiento al mandato de la Gran Comisión nos da la oportunidad de continuar con la extensión del verdadero Evangelio del Señor. Amén. El poder dar cumplimiento a este llamado que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos. El poder dar cumplimiento a este llamado que Pablo le está haciendo a Timoteo. Ajá. El poder dar cumplimiento a este llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros hoy. Necesitamos convertirnos en discipuladores, Así es. en pasar la antorcha a una nueva generación, a un nuevo pueblo que nos va a reemplazar. No sé quién de estos jóvenes que estamos enseñándoles hoy van a ser los predicadores de dentro de 5, 10, 15, 20 años y están diciendo, pastor, jubilado está, chao, se va para el cielo. Y aquí ya una nueva generación. Ya uniste una generación con la otra. Amén. Entonces, permiso que me toca a mí. Claro. Así ha venido la iglesia por 21 siglos. Claro. Por 21 siglos. Ha venido la iglesia. Usted y yo no podemos darnos el lujo de hacer la tarea mal. Recordemos que el pueblo de Israel tuvo esa mala experiencia en la época de los jueces. Dice que cuando se levantaba esta nueva generación, más de una vez lo repite, sí. Dice, y esta nueva generación no conocía conocía a Dios. Esta nueva generación no conocía a Dios. Entonces comenzaban a pecar y a pecar y a pecar. Venían los enemigos, los apresaban y quedaban subyugados bajo la presión de una nación pagana. Los esclavizaban y ahí el pueblo volvía y levantaba un clamor a Dios. ¿Sí? A Dios. Y Dios tenía misericordia y venía, los levantaba, los consagraba, se consagraban a Dios y era un tiempo que caminaban con Dios y esa generación. Pero pasaba la siguiente generación y ya esa nueva generación no conocía a Dios. Y más de una vez se repite este texto en medio del pueblo judío, en medio del pueblo de Israel. Amada iglesia, usted y yo tenemos la responsabilidad. Imagínense que llegue a suceder esta nefasta situación de decir, y mis hijos no conocieron a Dios. Y pasó esta generación y la iglesia se acabó. Y pasó esta generación y la iglesia en el Guaviare se quedó. No pasó. No hubo quien recibiera la antorcha. No hubo quien recibiera el poder del mensaje del evangelio para la multiplicación. La responsabilidad, así como lo tuvieron los anteriores, hoy está sobre nuestros hombros. Pablo ya hizo lo que tenía que hacer. Timoteo ya hizo lo que tenía que hacer. Usted y yo hoy estamos frente, como punta de lanza, llamados por el Señor Jesús para cumplir la gran comisión. No podemos dejar de hacerla más que con excelencia. Amén. Sí, Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a colocar nuestras vidas a Él para que sea Él usándonos como instrumento de bendición para formar nuevos discípulos. Nuevos discípulos. Padre, delante de ti nos colocamos en esta mañana, Dios, asumiendo y comprendiendo esta gran responsabilidad, Dios. Necesitamos formar, Señor, una nueva generación que te ame, que te conozca. Necesitamos formar, Señor, un discipulado, Señor amado, que amen tu nombre, que amen tu palabra, que tengan vida espiritual, que sean consagrados a ti, Señor, para poder pasar esa antorcha de generación en generación, Padre. Que el Evangelio, que la llama del Evangelio no se apague por nuestra culpa, Dios. Ayúdanos a hacerlo con excelencia, Señor amado. Aquellos hombres que estamos llevando a la iglesia, aquellos nuevos que estamos llevando a la iglesia, Señor amado, permítanos empoderarlos. Permítanos discipularlos, invirtiéndonos en ellos, Padre. Dándole la sana doctrina, dándole la sana palabra, Señor amado, para que conozcan de ti, mi buen Jesús. Para que prediquen ellos también mañana, Señor, la verdad que han recibido, Padre. Para que puedan ellos ir a hacer de esta gran verdad un mensaje para esa siguiente generación. Padre, ayúdanos a buscar hombres, personas idóneas,
para que extiendan el Evangelio, Señor. Pero permítanos hacer nuestro trabajo con excelencia. Permítanos hacer nuestro trabajo, Señor, con esa autoridad que tu Santo Espíritu puede delegar sobre nosotros. Señor, ayúdanos para no perder la autoridad como Pablo lo hizo. Ayúdanos, Señor, para no perder la autoridad como Timoteo lo hizo, Padre. Señor, gracias por habernos llamado a caminar contigo y a permitirnos ser parte de esta generación que entregará un legado de bendición. El mensaje del Evangelio será entregado porque nosotros formaremos hombres y mujeres que prediquen la palabra. Formaremos hombres y mujeres que hagan discípulos también. Padre, gracias por habernos llamado en esta mañana con tu palabra y haber hablado a nuestros corazones. Nuestra mente, nuestra vida, nuestros hogares están en plena disponibilidad, Dios, para que tú nos uses de la forma que a ti te plazca. En el nombre de Jesús, colocamos nuestras vidas delante tuyo, mi buen Jesús, para que seas tú, Señor, ministrándonos y bendiciéndonos a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya, amén y amén. Amén y amén. Hemos llegado al final de este hermoso servicio de hoy domingo, invitándoles a que permanezcamos fieles, amén, idóneos en la enseñanza de la palabra y a no olvidar que necesitamos ser excelentes personas que discipulan y que comparten el Evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y nos veremos de forma virtual durante estos días de lunes a viernes en nuestro devocional allí a través de nuestra página de Facebook. Bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga.